En diversas ocasiones se ha aseverado que en México puede pasar absolutamente cualquier cosa, y a veces hasta lo normal. Lo de hoy es el fiel reflejo de ello, y es que este caso tiene de todo: asesinatos, posible incesto, enfermedades mentales y sexuales, un científico, un manicomio, píldoras de invisibilidad, la cárcel, el PRI y mucha, pero mucha pendejez mexa. Este es el caso de Gregorio Cárdenas. Gran parte de las crónicas concuerdan que todo inició durante la madrugada del 3 de septiembre de 1942 en la capital de la República. Un hombre desesperado acudió a la policía para denunciar la desaparición de su hija. El desdichado era Miguel Arias Córdoba, un renombrado abogado. Inmediatamente se dio la orden de que los agentes más competentes del servicio secreto del entonces Distrito Federal localizaran a la joven Graciela Arias Ábalos, de 20 años. Lo último que se sabía de ella era que el día anterior salió de casa rumbo a la Escuela Nacional Preparatoria, donde cursaba el segundo grado. A primera hora, elementos policiales acudieron a la institución educativa para interrogar a alumnos y profesores. Allí confirmaron que efectivamente la chica había estado presente en las instalaciones, pero lo más significativo fue que varios testigos afirmaron que alrededor de las 8 de la noche y en medio de un fuerte aguacero, habían visto cómo Graciela abordó un automóvil. Según les contaron, conocían a un compañero que solía conducir un vehículo como aquel, y que además era amigo de la chica. Su nombre, Gregorio Cárdenas. Los agentes presionaron a los jóvenes para obtener la dirección de aquel individuo, algo que no les costó mucho trabajo. De inmediato, se dirigieron a la calle Mar del Norte número 20 en Tacuba. Sin embargo, por más que tocaron, nadie les abrió. En las fuentes no se explica de manera clara cómo, pero la policía supo que la madre del sospechoso vivía cerca de ahí, por lo que se desplazaron a la calle Violeta número 3, en la colonia Guerrero. En el sitio, fueron recibidos por Vicente Hernández, quien, al pedirle razón de su hijo, respondió que éste no se encontraba, pero de manera extraña agregó que no regresaría en mucho tiempo. Naturalmente, los agentes le interrogaron con mayor rigor, lo que terminó con la mujer explicando que la noche anterior Gregorio había llegado a la casa cubierto de lodo de pies a cabeza. Añadió que él no quiso dar explicaciones de por qué se encontraba así. Simplemente se metió a bañar, cambió su ropa y se acostó a dormir porque se encontraba exhausto. Vicenta confesó que su hijo parecía intranquilo, y es que esa mañana, mientras desayunaban, su Goyo se comportaba de manera rara. Inició una perorata sin sentido en donde expresaba cosas extrañas y absurdas, por lo que tuvo miedo de que hubiera perdido la razón. Asustada, lo llevó al sanatorio del doctor Oneto Berengue, en donde en esos momentos se encontraba internado bajo el diagnóstico de haber sufrido un choque nervioso. Sin perder el tiempo, el agente Simón Estrada Iglesias se apersonó en el nosocomio ubicado en la avenida Primavera en Tacuba. Ahí, pidió que lo condujeran ante Gregorio Cárdenas. Durante este interrogatorio, Estrada observó que Goyo lucía aparentemente confundido. Según sus palabras, casi parecía que sufría de algún problema mental. El sospechoso en varias ocasiones interrumpió el hilo de la entrevista para comentar que era un prolífico inventor. Ufano le mostró al oficial una pastilla que había desarrollado y que hacía invisible a quien la tomara. Lo que en realidad sostenía en sus manos eran unos gises. No obstante, el agente estaba seguro de que este sujeto fingía, por lo que ejerció una fuerte presión sobre Cárdenas a tal grado que en tan solo 15 minutos lo hizo ceder. Entre tartamudeos y algunos sollozos, Goyo dijo desconocer dónde se encontraba Graciela. Una y otra vez juró que él se había despedido de ella después de dejarla en su casa. Pero Estrada siguió, y logró que el sospechoso colapsara. Gregorio Cárdenas confesó haber asesinado a Graciela. Dijo que lo hizo porque estaba profundamente enamorado de ella y que se dio cuenta que jamás podría tenerla a su lado. Contó que la noche del 2 de septiembre condujo a la Escuela Nacional Preparatoria con la intención de hablar con ella durante el trayecto a su casa. Unas cuadras antes de llegar, frenó el auto, tomó valor y le declaró su amor. Según él, Graciela fue indiferente y lo rechazó sin miramientos. Entonces, se le acercó e intentó besarla a la fuerza, siendo apartado y abofeteado. Fue en ese momento que Gregorio perdió completamente la razón. Comenzó a golpearla furiosamente y le arrebató la vida estrangulándola con un cordón.
Aseguró que durante todo el ataque, Graciela no fue capaz de reaccionar, ya que ni siquiera gritó. Consumado el asesinato, condujo hasta su casa y, sin que nadie lo viera, fue el cuerpo. Una vez dentro del domicilio, depositó el cadáver en su cama y, de acuerdo con buena parte de las fuentes, tuvo relaciones con él. Al terminar, se cree que permaneció recostado abrazando a Graciela y ya en la madrugada la envolvió en una sábana, la cargó hasta su jardín y procedió a enterrarla. Tras esto, Gregorio Cárdenas fue arrestado y conducido a las oficinas de la policía. De inmediato se dio la orden de catear su casa, a la que ingresaron tras romper una de las ventanas. La vivienda constaba de 3 recámaras y un pequeño jardín. Todo se encontraba sucio y revuelto. En la habitación del detenido, el suelo estaba cubierto casi en su totalidad por ropa sucia, en donde resaltaban algunas toallas manchadas de lodo. En otra de las habitaciones, contemplaron gran cantidad de matraces y tubos de ensayo amontonados, por lo que supusieron que aquel espacio era un laboratorio. Finalmente, se dirigieron hacia el jardín. Con tan solo poner un pie en ese sitio, un olor nauseabundo llegó a los oficiales. Tanto en el aire como en el suelo, había una gran cantidad de moscas. También notaron que un pedazo de tierra parecía recientemente removida, por lo que tomaron palas para escarbar. Sin embargo, según los periódicos de la época, antes de que lo hicieran pudieron ver cómo sobresalían los dedos de un pie. No tuvieron que esforzarse mucho. Aquel cuerpo se encontraba casi en la superficie. Estaba envuelto por una sábana que, al ser retirada, mostró una mujer boca abajo. Al girarla, pudieron constatar que se trataba de Graciela Arias Ábalos, quien ya comenzaba a presentar signos de descomposición. Sus muñecas habían sido atadas con las agujetas de unos zapatos, y junto a ella yacía su bolso de mano. Rápidamente se realizó el levantamiento del cuerpo para efectuar la autopsia. No obstante, cuando ya estaban por retirarse, los policías cayeron en cuenta de que el olor a putrefacción no se desvanecía. Además, pensándolo bien, un cuerpo que apenas presentaba los primeros rastros de descomposición no debería emanar un olor tan intenso. Una vez más agarraron las palas, y a pocos centímetros de donde se encontró a Graciela, dieron con un nuevo cadáver, otra mujer. Yacía en la misma posición. Sus muñecas y tobillos fueron atados con agujetas. Vestía un saco color café a cuadros y un conjunto negro. Su rostro no podía ser visto, ya que su ropa interior de color rosado estaba sobre su cabeza. Para estar totalmente seguros que no omitían algo, los elementos siguieron cavando, y para su asombro dieron con un tercer cadáver. También era el de una mujer, en la misma posición e igualmente maniatada. No vestía ropa de la cintura para abajo, pero su rostro de nueva cuenta se hallaba cubierto por su ropa íntima. Calzaba zapatos de color azul y tobilleras. Según las crónicas, lo que sucedía en aquella casa no pasó desapercibido por los vecinos. Mientras las autoridades realizaban la extracción de los cuerpos, las azoteas de las viviendas contiguas se poblaron de mirones y chismosos, quienes, con una mezcla de consternación y morbo, presenciaban lo que ocurría en aquel patio, para luego irlo a comentar a quienes estaban en la calle. La sorpresa no se hizo esperar entre la gente. Cuchicheaban y se preguntaban incrédulos cómo era posible que aquel hombre tan callado, tímido y educado hubiera cometido tales monstruosidades. Una y otra vez repetían lo mismo. Nunca habían visto a Gregorio hacer nada sospechoso. Era urgente interrogar de nueva cuenta al sospechoso, y si bien en esta vez intentó hacerse una vez más el desorientado, los agentes decidieron dar un paso al frente y le describieron lo que habían encontrado en la parte trasera de su casa. Al escucharlos, la actitud de Gregorio cambió. Se puso muy nervioso y, aunque seguía reticente a hablar, la policía supo que lo tenía donde lo quería. Después de unos minutos, confesó haber asesinado a aquellas mujeres. Sin embargo, para el asombro de todos, les hizo una macabra corrección. No habían sido 3 víctimas, sino 4. Reconoció que, salvo Graciela, no tenía ni idea de quiénes eran el resto de sus víctimas. Se refirió a ellas despectivamente como mujeres fáciles, unas prostitutas a quienes recogía de las calles. Indicó que después de sostener relaciones con ellas, las estrangulaba con las agujetas de sus zapatos, mismas que usaba para atarlas, ya que se ocupaban menos espacio al momento de enterrarlas. Esta nueva información, las autoridades exhumaron el cuerpo restante. Siguiendo las instrucciones de Goyo, lo localizaron en el pasillo que comunicaba las habitaciones con el jardín.
El estado de descomposición indicó a los forenses que aquella mujer había fallecido antes que el resto. Vestía un impermeable de goma, los restos de un vestido rosa y zapatos color vino. La diferencia era que la encontraron boca arriba, con las piernas flexionadas y los brazos sobre el vientre. Naturalmente, estos sucesos llegaron a la prensa y el asunto acaparó las primeras planas con llamativos titulares. Bautizaron al homicida como el Chacal de Tacuba o el Estrangulador de Tacuba, sobrenombre con el que pasaría a la posteridad. La mayor interrogante que tanto policías, reporteros y sociedad tenían era discernir qué provocó que este hombre aparentemente normal arrebatara 4 vidas en poco más de 2 semanas. La respuesta está llena de contradicciones, ambigüedades y especulaciones.